Marcos, en el capítulo del Evangelio de Marcos, queremos esta mañana meditar en la palabra del Señor, que sea Él hablando en nuestra vida y hablando a cada uno de aquellos que a través de las redes hoy necesitan recibir la palabra de Dios, ese pan, ese alimento que sustenta nuestra alma. Marcos capítulo 12, vamos esta mañana a leer el versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: da a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. Vamos a orar esta mañana, Señor. Venimos delante de su presencia, agradecidos, Señor, por su bondad, por su misericordia, y porque hoy, Señor, a través de su palabra, sabemos que usted va a hablar a nuestra vida, que va a hablar, Señor, a aquellos que necesitan recibir, Señor, aliento, que necesitan, Señor, reconocer que todo, Señor, bajo el cielo tiene su tiempo, Señor, y que todo bajo el cielo, Padre bendito, es vanidad de vanidades, y que lo único, Señor amado, que puede sustentarnos y darnos seguridad y vida eterna es usted. Por eso esta mañana ponemos este tiempo, Señor, para que prepare nuestra mente y nuestro corazón, de manera que la palabra, Señor, que vamos a recibir sea de edificación, sea de sustento a nuestra vida. En el nombre de Cristo lo rogamos y le damos gracias, amado Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mi amado hermano y hermana, esta mañana. Gloria a Dios. Quiero hacer una pregunta, pero no me conteste. ¿Qué es Dios? Vida. ¿Qué es Dios? No quién es Dios, sino qué es Dios. Dios es todo lo que somos y tenemos. Ese es Dios, porque Él es la vida. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? La vida. Y todo aquello que ha llegado a nuestro ser, toda bendición, llámese material, de salud, familia, cualquier tipo de bendición, lo tenemos porque se lo debemos a Él. La intención del Señor Jesús al predicar la palabra que Él trajo a su pueblo fue con la idea de que todos aquellos que vieran la luz vinieran a Él y pudieran encontrarse con la verdad de Dios. La verdad que Dios había prometido que llegaría a sus vidas, a su tierra. Sin embargo, Cristo, como todos sabemos, no fue bien recibido, sino que fue rechazado. Y hoy que llegamos, hermanos, a esta porción,
notamos que casi, hermanos, en el umbral de su ministerio, el Señor fue buscado, y no con la mejor intención de aquellos que se allegaron a Él, sino que vinieron, hermanos, con un propósito disfrazado. Vinieron a Jesús, hermanos, con la intención de querer provocarlo a que cometiera un error. Sin embargo, todos sabemos que Jesús es Dios, que Cristo, hermanos, es perfecto, que Él es santo, que Él no se equivoca, que lo que Él ha hecho lo ha hecho con perfección y lo ha hecho con propósitos. Como oían que Él predicaba la verdad, hermanos, se molestaban aquellas personas que veían aún los milagros que Cristo estaba haciendo en medio de ellos. Ahora, como no encontraban la manera de hacerle caer, de poder, hermanos, provocar en Él algo contrario, hermanos, a lo que ellos habían visto, se reunieron, hermanos, los fariseos, y se reunieron, hermanos, los herodianos. Los fariseos, todos sabemos de que era una secta de la época que se dedicaban, hermanos, a estudiar la palabra de Dios, a estudiar, hermanos, los escritos que conocemos como el Antiguo Testamento, y que ellos, hermanos, alegaban apegarse a los mandamientos de Moisés y a cada uno de los estatutos que el Señor había declarado para su pueblo. Era, hermanos, una religión bastante exigente, una religión, hermanos, que pretendía dominar la vida y la fe de los de su época. Por otra parte, nos encontramos a los herodianos, que eran, hermanos, un conjunto de personas que rendían homenaje a el gobernante de aquella época. Eran, hermanos, personas que se identificaban con la ley y con el gobierno del Imperio Romano, que en esos momentos dominaba sobre los judíos. Digo dominaba porque desde el momento en que nosotros hoy vemos que se usaba una moneda con la imagen de César, del gobernante, hermanos, es porque Roma se había impuesto sobre los judíos. Ahora, de ambos lados, de los fariseos como de los herodianos, entre ellos no habían, hermanos, acuerdos de los cuales pudieran tener amistad, de los cuales pudieran, hermanos, tener una buena relación. Pero como cuando el enemigo quiere levantarse en contra de los hijos de Dios, se van a sumar de todas partes con el propósito de querer perjudicar. Pasa en la vida de que quizás, hermanos, hay personas que no se conocen unas con otras, pero que cuando tienen una causa en común llegan a acuerdos, y quizás aún a acuerdos, hermanos, que violan sus propios derechos o sus propias ideas o sus ideales. Este es el caso de los fariseos con los herodianos, que vinieron y se pusieron de acuerdo para atacar al Señor. Realmente, la pregunta que aquí encontramos en esta porción no fue una pregunta con una buena intención, sino que fue una pregunta
que venía escondida, que venía disfrazada. La pregunta, hermanos, que, como ya lo he dicho, pretendía encontrar un error en el Señor. Ahora, usted sabe que Dios conoce las intenciones del corazón, que delante de Dios estamos desnudos, que a Él, Señor, no se le escapa nada ni nadie. Entonces el Señor, hermanos, parándose firme, les responde, hermanos, como ellos necesitaban recibir la verdad de Dios. En el versículo 13 dice que le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. La idea, hermanos, era que los judíos defendían, como ya le he dicho, su religión, y los herodianos defendían a su emperador. Jesús se encontraba, hermanos, en un ambiente donde le seguían multitudes, en un ambiente, hermanos, donde había dado evidencia de que era el enviado de Dios, era el Mesías. Entonces, a esta altura, porque le dije, ya estaba casi por llegar al sacrificio. Entonces, a esta altura, Jesús ya se había dado a conocer y nadie había podido desprestigiar su ministerio. Ahora el enemigo, en su astucia, arma un complot y quiere, hermanos, antes de que Jesús llegue a la cruz, quiere como desvirtuar las enseñanzas de Jesús y envía a estos hombres, porque dependiendo de la respuesta que Jesús diera, hermanos, así era, hermanos, el peligro que había en el sentido, hermanos, de ver de qué lado estaba Jesús. Si Jesús contestaba, hermanos, que era necesario pagar el impuesto a Herodes, los judíos se iban a resentir, se iban a molestar, porque, como ya le mencioné, los judíos en ese entonces estaban bajo dominio del imperio romano. Entonces a nadie le gustaba pagar impuestos. Por cierto, a nosotros nos gusta pagar impuestos, quizás no, porque cuestionamos, hermanos, el uso de los impuestos. Pero la palabra de Dios nos enseña que como hijos de Dios debemos someternos a todas las leyes terrenales. Entonces, al igual, hermanos, que nosotros que tratamos de cumplir con los impuestos que nos corresponden, los judíos tenían que pagar los impuestos. Ahora, a los judíos no les gustaba pagar el impuesto porque era, hermanos, la evidencia de que ellos estaban sometidos a un gobierno ajeno, a un gobierno, hermanos, del cual ellos no sacaban mayor beneficio. Sin embargo, Jesús sabía, hermanos, de que de la respuesta que él diera iba a salir una polémica. Imagínense que Jesús diga, sí hay que pagar impuestos. Entonces, todos aquellos que habían creído en él, todos los que le habían seguido, todos los que habían escuchado las enseñanzas del Señor Jesús, iban a pensar que Jesús estaba en contra de la ley de Moisés y de toda la enseñanza que el Antiguo Testamento da. ¿Por qué? Pues precisamente porque la moneda de César traía estampada, hermanos, como las monedas que nosotros usamos hoy en día, que vienen con un grabado. Entonces esa moneda traía estampada la imagen del rostro de César. Y esto, hermanos, era con el propósito de que César fuera adorado. De hecho, en la moneda había una lectura, dice aquí la palabra, que decía que César
era divino, que César, hermanos, era Dios, que César se merecía la adoración. Entonces, cuando alguien usaba esta moneda para pagar su tributo a César, lo que estaba diciendo, hermanos, es de que él reconocía que César era Dios, que César era digno de ser honrado, que César se merecía la alabanza, que César se merecía, hermano, todo elogio, porque era Dios. Entonces, por ese lado, los judíos pretendían tomar a Cristo preguntándole, haciéndole esta pregunta para ver qué decía, porque si Cristo decía, sí, paguemos el impuesto, entonces todos iban a asumir que Jesús, hermano, estaba en contra de los principios de la palabra de Dios. Y como acuérdense que querían desvirtuarlo, querían probarlo, que si de verdad era el Hijo de Dios, entonces ellos, al tener una oportunidad de probar a Jesús, hermano, iba a ser como desenmascarar a alguien, ¿verdad? Pero hoy Cristo viene y les contesta categóricamente y les hace ver dos cosas. Y una es, hermanos, de que los herodianos tenían su gobierno, tenían su moneda, y que ellos, hermanos, al llegar a querer hacer el complot contra Jesús, lo que pretendían era, hermanos, lo mismo, que Jesús reconociera a César como Dios, como alguien divino. Entonces, lo que pretendían los herodianos, hermanos, con esta trampa que ellos habían armado, era, hermanos, que si Jesús decía que no había que pagarle al César, poder acusarlo delante del gobierno y poder, hermanos, levantar un acta donde dijera, este hombre se está rebelando contra el gobierno, por tanto, si es un opositor del gobierno, se merece la muerte, porque cuando alguien se levantaba contra el gobierno, no era como ahora, ¿verdad?, que tenemos libertad de expresión. En aquella época, si alguien, hermanos, no estaba de acuerdo, y mucho menos, hermano, tratándose de alguien que se postulaba como Dios, hermano, tenía la condena de muerte. Entonces, era un complot bien armado. Por un lado querían oír una respuesta y por el otro bando querían oír una respuesta que les favoreciera, pero ambos lados llevaban el propósito de hallar un error en Cristo, de hallar un argumento con el cual ellos pudieran, hermanos, descalificar lo que Cristo había venido a hacer. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, esta enseñanza, es importante, porque nosotros debemos de comprender, amados hermanos, que vivimos en un mundo terrenal, que vivimos, hermanos, en un reino que no es para nosotros. Vivimos, hermanos, en un ambiente donde nos vamos a desenvolver y donde muchas veces nosotros vamos a tener a la fuerza que participar de muchos elementos o cosas que se hacen en el mundo. Ahora, acuérdese que aquí cabe reconocer, hermano, que todo, dice Pablo, no es permitido, pero no todo, ¿qué dice?, nos conviene. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, esta lección de la palabra de Dios, podemos entender que hay dos mundos. Que está el mundo, hermanos, que se llama César, y está el otro mundo que se llama eternidad. ¿De cuál de los dos mundos somos nosotros los que esta mañana estamos recibiendo esta palabra? La pregunta es, ¿de cuál mundo es usted? ¿De cuál mundo soy yo? Porque aquellos que eran herodianos, hermanos, defendían la causa de César, de su emperador, pero aquellos, hermanos, fariseos religiosos,
defendían su religión, hermano. Ahora, el mundo está lleno de personas y todas las personas, hermanos, tenemos por ley un camino al cual vamos a llegar a un final irreversible. Entonces, hoy cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, hermanos, que hay dos reinos, es importante de que cada uno de nosotros comprendamos por cuál reino estamos, hermanos, moviéndonos, por cuál reino nosotros nos estamos desenvolviendo, que cuál, hermanos, es el reino que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Le digo esto, mi amado hermano y hermana, porque nosotros, como decía, estamos en el mundo, estamos en la tierra, estamos en un reino del cual nosotros no somos, pero vamos a tener en alguna medida que participar. Mas sin embargo, hermanos, cuando nosotros hemos entendido que nuestra ciudadanía no es de la tierra, sino que es del cielo, nosotros vamos a tener presente que primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios. Y a César le vamos a dar lo que es de César. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Hay tiempo para reír, como también hay tiempo para llorar. Hay tiempo para nacer y también hay tiempo para morir. Hay tiempo, hermanos, para pasear y hay tiempo para trabajar. Hay tiempo, hermanos, para la familia y hay tiempo también, hermanos, para los vecinos, para las amistades. Para todo tenemos tiempo. Ahora, nosotros como ciudadanos del reino de los cielos hemos entendido, hermanos, para qué hemos nacido. Hemos entendido ahora el propósito de nuestra vida. Yo no sé si usted ha entendido el propósito de su vida, pero mire, desde el momento en que Cristo lo salvó, lo limpió, hermano, y nos ha hecho hijos del Padre Celestial, desde ese momento, hermano, nosotros estamos entendidos, hermano, que todo lo que está aquí en la tierra, que todo lo que está aquí a nuestra vista, hermano, terrenal, todo esto es pasajero. Y cuando nosotros hemos llegado a comprender que todo es pasajero, es cuando nosotros vamos, hermanos, a tener la revelación de parte de Dios, hermano, que ante todas las necesidades terrenales hay una mayor en nuestra vida, y es la necesidad espiritual. Es saciar nuestra alma, es saciar nuestro ser. Y por eso, hermanos, es de que no me extraña que muchas personas sean invitadas, pero que una voz atiendan la invitación del Señor. ¿Por qué? Porque las personas están, hermanos, trabajando para César. Porque las personas, hermanos, que nosotros invitamos, y las amistades, familia y todas las personas que hemos conocido y hemos abordado para decirle, mire, le invito al culto, mire, tenemos una fiesta, mire, vamos a estar en acción de gracias, mire, usted es el invitado para que este día pueda disfrutar y venir a la presencia de Dios. Hay respuesta en el Señor, hermano. A la gente no le interesa, porque están trabajando para César, están trabajando por lo terrenal, están trabajando por lo que se termina, por lo que la palabra del Señor dice que donde, hermano, el orín corrompe, ¿verdad? Donde llega el final de cada una de las cosas. Ahora, al ver, hermanos, esta enseñanza de la palabra de Dios, podemos comprender, hermanos, que el mundo exige, hay obligaciones, ¿sí? Es que hay que trabajar, por supuesto hay que trabajar, pero como le decía, la palabra dice que todo tiene su tiempo. Nos podemos afanar trabajando día y noche, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, porque no existe otro día, no trabajamos otro día. Si tuviera 10 días a la semana,
trabajáramos los 10 días. Porque no hemos comprendido, hermanos, la invitación del Señor cuando dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Es que la gente se imagina, hermano, de que venir a la iglesia, de que buscar a Dios es trabajo. Es cierto. Cuando la palabra de Dios dice que es descanso. Así es. Y literalmente se lo puedo comprobar. Amén. ¿Cuántos de aquí tienen la pala a la par? ¿Cuántos de aquí tienen la piocha, pues? A la par, ahí sentado a la par de la silla. ¿Cuántos de aquí tienen, hermanos, qué? La llave del carro, porque ya va a acelerar. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos el martillo en la mano? Ahí está sentado con el martillo en la mano. Nadie, ¿verdad? ¿Qué está haciendo aquí? Está sentado, relax, en butaca con aire acondicionado. Por fe, diga amén. Entonces, pero de los que están aquí, ¿cuántos ahorita están, hermanos, sudando y que ya no aguantan la fatiga porque el sol está fuerte y porque, hermanos, han estado parados desde las 6 de la mañana y que no les damos descanso? Levante la mano a los que están cansados aquí de estar trabajando. Nadie, ¿verdad? Todos hemos venido a descansar. Miren, si hay hermanos que hasta se duermen en el culto. Aquí tenemos un par de hermanos que ellos hacen literal la palabra de Dios. Vienen a descansar, a dormir en los brazos de Cristo. O sea, porque se sienten tan relajados, se sienten tan cómodos, hermanos, porque nada los está atormentando, nada les está, hermanos, asediando. No hay un reloj que esté diciendo: ya tenés que estar en un lugar. No, porque venimos conscientes que el tiempo que venimos a emplear en este lugar es para Dios. Y es ahí donde la palabra surge en efecto en el corazón de los que hemos creído que a Dios le vamos a dar lo que es de Dios. Esto quiere decir que nuestro tiempo no es negociable, que nuestro tiempo, hermanos, es de Dios. Y que cuando nosotros nos comprometimos con Dios, es para Dios. Muchas veces nos hemos equivocado, lo vamos a admitir. Hemos cometido errores en el sentido, hermanos, de que nos podemos desanimar, quizás porque podemos ver, hermanos, la oportunidad de poder, quizás, hermanos, hacer otras cosas que podrían tener para nuestros ojos, que podrían tener, hermano, o para nuestra satisfacción, mayores resultados, mejores frutos. Pero llegando, hermanos, al entendimiento de esta palabra, y por eso es de que cuando yo la recibí, la hice mía primeramente, porque el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo: a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de él, dale a César lo que le corresponde, pero con lo mío no te metas, es mío y mi gloria no la comparto con nadie. ¿Dónde están aquellos que un día vinieron y le dijeron: Señor, gracias porque me hiciste salvo? Y hoy están compartiendo la gloria de Dios con César, porque no le están dando a Dios lo que pertenece a Dios. Por eso esta mañana, que cuando comenzábamos le decía que me daba alegría ver que cuando venía de mi casa, encontrarme con personas que ya estaban, hermanos, de camino para la iglesia. Digo de camino porque vi a personas ataviadas, vi a personas con manga larga, otros con la Biblia, vi una hermana que tenía, hermano, como que era un Kindle que traía detrás de ellos. No, mire, qué alegría sentía al ver esa escena, porque yo digo, hay corazones que están dispuestos esta mañana, reconociendo que hay uno que se merece toda la honra y toda la gloria, hermano, y que nuestro tiempo se lo debemos a Él. Por eso le preguntaba al principio: ¿qué? En Dios es todo lo que somos y todo lo que tenemos. Entonces, la respuesta del Señor a ambos bandos fue la siguiente: a los fariseos les enseñó que sí es necesario pagar los impuestos, porque nadie, hermanos, que milita, nadie que sea hijo de Dios, que sea un creyente, va a estar en contra de las leyes terrenales.
Nos tenemos que sujetar a las leyes terrenales, por supuesto, conscientes, hermanos, de que hay cosas en las que nosotros no vamos a participar. Por ejemplo, usted sabe que hay carnavales, ¿verdad? Y que cierran las calles y nos molesta. Eso nos desagrada, porque cuando uno quiere hacer una actividad le ponen trabas de todo tipo para que no la haga. Pero como son las leyes, tenemos que aceptarlo. Pero porque el carnaval está a la vuelta de la esquina, no vamos a ir tampoco a meterla ahí, cuando no es nuestro asunto, nuestro negocio, cuando no es nuestro reino, sino, hermanos, que nos vamos a sujetar en el sentido, hermanos, de que bueno, es cosa del mundo, pero que lleguen, hermanos, a su casa y le digan, mire, hoy estamos celebrándole a San Jerónimo, el patrón de esta ciudad, ¿verdad? Y usted tiene que ir a la fiesta, porque es la fiesta del San Jerónimo. O sea, ahí sí no lo pueden obligar, ¿verdad? Ahí sí no pueden hacerlo partícipe. Entonces, cuando nosotros lo vemos de este modo, hermano, vamos a entender que todo tiene su lugar.